¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso de Angular 2. Antes de seguir una rectificación, en el anterior video tutorial decíamos que en el archivo tsconfig.json la propiedad outDir ya de modo predeterminado apuntaba al directorio build y no es así. De modo predeterminado apunta a la raíz del proyecto como hace rootdir. Así que si queremos que los archivos transcompilados se guarden por razones de orden en un directorio distinto, build o el nombre que queramos, tenemos que indicarlo como aparece aquí en el código. Pues ahora sí, con los paquetes de la librería Angular 2 en su sitio y un soporte completo para TypeScript, ha llegado el momento de crear el primer programa, un sencillo Hola Angular 2. Es cierto, pero la estructura será la misma para cualquier proyecto de cualquier envergadura. De ahí la importancia de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos primero con el archivo TypeScript al que vamos a llamar holaangular.ts y que se encuentra en la raíz de nuestro proyecto. Aquí es lo que indicamos en rootdir, donde tiene que buscar el archivo fuente TypeScript. Y en la parte superior escribimos los imports. Se trata de la estructura de imports más básica para poder llevar a cabo el scaffold de un componente en TypeScript. La sintaxis de import será familiar si has trabajado antes con ECMAScript 6. Si no es así, no te preocupes. Incluiremos una introducción a TypeScript en el curso. Antes de explicar el componente personalizado, nos centramos en la clase que definimos en esta parte del código. ECMAScript 6 y lo mismo TypeScript introducen las clases como una de las partes del core de su construcción de bloques. En nuestro ejemplo, dentro de la clase, creamos un campo propiedad de la clase al que llamamos saludo y al que le damos como tipo string. Y la otra parte de la clase incluye un constructor con un string de texto que es el que le asignamos a la propiedad que definimos antes, a salud. Como la mayoría ya sabréis, algo básico en programación orientada a objetos, las funciones constructor son llamadas automáticamente cuando se cree una instancia de la clase. Y también, como ya indicamos en el curso, en TypeScript todas las propiedades y funciones tienen que ser anotadas. Tenemos que indicarle el tipo que representan. Aquí, por ejemplo, saludo como string. Decíamos que se refiere a esto como de tipos estáticos. Con las funciones también pasa lo mismo con lo que el tipo de valor que deben devolver. Esta clase, por lo tanto, es la base que nos permite instanciar un objeto y dentro de él que incluya la propiedad salud. Pero tenemos que añadir algunas mejoras de Angular 2 para convertirlo en un componente real. Para ello utilizamos un decorador. Un decorador es una característica muy interesante propuesta por ECMAScript 7 y que posteriormente fue abrazada e implementada por TypeScript para decorar clases con metadatos. Hay varios tipos de decoradores, pero todos son fácilmente reconocibles por el símbolo arroba prefijado. Profundizaremos también en su uso a lo largo del curso. Con este ejemplo le estamos diciendo al compilador que la clase Hola Angular componente es de hecho un componente Angular 2. El componente se encontrará encapsulado por un elemento personalizado al que le damos el nombre de Hola Angular y, como vemos, la plantilla para este componente personalizado en su interior es donde se incluirá salud. Aquí vemos los dos elementos clave en la creación de componentes Angular 2. Por un lado, los elementos personalizados que encapsulan plantillas HTML. Con esto tenemos el archivo TypeScript que necesitamos para nuestro proyecto. Ya sabemos que tenemos que compilarlo y que esas compilaciones se guardarán dentro del directorio build porque así lo indicamos. El CLI de TypeScript que instalamos en el anterior video tutorial ya contiene las herramientas para llevar a cabo esta compilación. Así que para ello vamos a ir a la ventana de la terminal y tenemos que escribir el comando para ejecutar TypeScript que ya comentamos que es
Ejecutando este comando, simplemente con esto ya se lleva a cabo la transcompilación. Lo que ocurre es que haciéndolo así se hace la transcompilación del archivo tal como está y finaliza. Si estás trabajando con el archivo y vas a llevar a cabo modificaciones, puedes utilizar el flag watch, y con esto lo que vas a hacer es que TypeScript esté vigilando el archivo origen y cualquier cambio que hagas en él lo transcompile inmediatamente. Así que por lo tanto es un modo de poder estar trabajando y olvidarte del tema ECMAScript 6, ECMAScript 5, y automáticamente TypeScript ya llevará a cabo la transcompilación por ti. Lo ejecutamos y observa como ya se indica que ha hecho la compilación y que está vigilando para cambios que se hagan en el archivo. Esto es por haber usado watch. Si vamos a nuestro proyecto, si no lo habías hecho antes, verás cómo se te ha construido el directorio build y dentro de él tenemos el archivo hola angular.js. Recuerda que es un archivo que no debes editar directamente, siempre trabaja con TypeScript. Nuestro componente con esto ya está preparado para ser utilizado. Ahora vamos a tener que embeberlo dentro de algo para que se muestre. Vamos a definir por tanto el contenedor web, el shell HTML, donde incluimos el componente al que vamos a llamar index.html. Así que en la raíz de nuestro proyecto creamos un archivo al que vamos a llamar index.html, que incluye este código, que de nuevo es la versión más básica de un contenedor HTML para una aplicación Angular 2. Destaca el bloque de los scripts. Este bloque lo que contiene son todas las dependencias PIR que necesitamos para lo que ya dijimos que se denomina polyfill, que sustituye funcionalidades que el navegador no incluye para trabajar con ECMAScript 6. Una cosa importante y que entra dentro de esos arcanos es que el orden en el que debemos de colocar los scripts para estos archivos debe seguirse el que aquí vemos. Si cambias el orden puede dar problemas. Pero existe también aquí un script que apunta a un archivo que se llama systemjs.config.js. Ya dijimos que íbamos a utilizar systemjs para el trabajo con ECMAScript 6. Así que este es un archivo que tenemos que crear nosotros. ¿Qué es el otro archivo que puedes ver en la documentación oficial de Angular 2, del que de momento no habíamos hablado? Aquí tienes una plantilla con explicación de su funcionalidad que aquí vemos en nuestro proyecto. Como vemos, este archivo en primer lugar contiene una función invocada inmediatamente. Esto significa que este bloque de código será ejecutado tan pronto como sea analizado por el navegador. En la primera parte del código, el mapeado, lo que hacemos es definir un objeto literal que contiene pares clave valor que contienen rutas completas a nuestros componentes. Si recuerdas, en el archivo hola angular ts teníamos un par de imports y aquí le indicamos a systemjs desde donde la ruta para poder importar los paquetes. A continuación definimos un array de módulos que tienen que ser importados y creamos un objeto literal en el que cada ruta al módulo es la clave de una propiedad conteniendo el punto principal de entrada y la extensión de archivo por defecto. Todo esto se almacena en la variable packageConfig, que es la que representa ese objeto literal. Y la última parte es pasarle esta información para que la utilice a systemjs, que será el contenido recogido en las variables pathMapping y packageConfig. Pues estamos prácticamente preparados para ejecutar nuestro primer proyecto. Los últimos detalles: para que funcione necesitamos un servidor. Podemos usar varios, o si ya tienes alguno, usarlo, pero en este caso vamos a utilizar uno que se encuentra en npm, potente y muy ligero, llamado LeadServer. Así que lo instalamos con la sintaxis que ya conocemos y una vez instalado ya estamos preparados para poder utilizarlo, simplemente escribiendo el nombre LeadServer. Una vez que lo ejecutemos, ya automáticamente se nos abrirá el navegador y dentro de nuestra aplicación, pero nos queda algún ajuste por hacer, así que lo llevamos a cabo antes de ejecutar el servidor. Ten en cuenta que es un servidor de recarga en vivo, por lo cual una vez que lo estemos ejecutando, cuando llevemos a cabo cambios en nuestra aplicación, automáticamente, sin tener que hacer nada, cuando guardemos el archivo, se reflejará en el navegador. Puedes profundizar en el trabajo con este magnífico servidor en
su documentación oficial. También indicar que es muy recomendable instalar tanto los paquetes de Lead Server que acabamos de instalar como el de TypeScript y el de Concurrently, vamos a verlo aquí, dentro del archivo package.json como dev dependencies. Con lo que posteriormente, simplemente contando con este archivo package.json y ejecutando npm start, ya empieza a ejecutarse tanto Lead Server como el TypeScript que ya podemos utilizar. El funcionamiento de nuestro archivo index.html, puedes ver aquí cómo hemos colocado el tag personalizado que creamos dentro del cuerpo HTML al que llamamos hola Angular. Y aquí tenemos el script donde importamos el archivo real que contiene la declaración de la clase componente dentro de build hola Angular. Para ello utilizamos las posibilidades que nos ofrece la API de System.js. Es aquí, por tanto, donde vemos una de las características fundamentales de Angular 2 de la que ya hablamos, la posibilidad de crear nuestros elementos personalizados y posteriormente mostrarlos donde queramos. Recuerda que para que todo esto funcione debemos de incluir el bootstrap. Bootstrap, que se trata de un comando TypeScript, no creo que haga falta decirlo, pero no tiene nada que ver con el framework que tiene este mismo nombre. Lo que hace es instanciar la clase controller, que es justo lo que le pasamos, como puedes ver aquí, como argumento. Y crea un auténtico scaffold, la estructura fundamental de nuestra aplicación. Solo con eliminar esta línea no se lleva a cabo esa inicialización y aparecería la hoja en blanco sin más. Aunque sea una sola línea de código, es la parte clave que inicializa todo el proceso. Pero no vamos a verlo ahora en detalle, profundizaremos en Bootstrap a lo largo del curso. Pues ahora sí, con esto ya estamos preparados para inicializar nuestro servidor. Lleva a cabo todo el proceso de ejecución e inmediatamente tiene que abrírsenos una ventana con nuestra primera aplicación Angular creada. Un simple string de texto, pero lo importante es la estructura que creamos. Veremos en el próximo vídeo tutorial cómo, partiendo de esta misma estructura, podemos crear una aplicación un poco más compleja.